Hola, te doy la bienvenida a Elegir Sin Miedo Podcast, un espacio para valientes, para elegir diferente. Quiero invitarte a ir por más, a elegir mucho más. Soy Sofi Molina y en este podcast te comparto consejos, experiencias y herramientas que te permitan elegirte a ti sin miedo, elegirte a ti primero. ¿Te gustaría? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no tuvieras miedo? ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? Por miedo al que dirán, por miedo a la incertidumbre, por miedo a no saber qué va a pasar, por miedo a que se burlen de ti. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer en tu vida y has permitido que el miedo te limite? Llevo más de 10 años trabajando con personas para ayudarles a crecer profesionalmente, para que hagan cambios en su vida, y una de las principales cosas que suceden con los que veo es que están muertos de miedo, en el sentido de, es que Sofi, no sé si no sé si renunciar a mi trabajo porque qué miedo no encontrar algo mejor. Sofi, es que yo no emprendo porque pues qué miedo si no me sale, si algo no sale bien, si las cosas no funcionan como yo quiero que funcionen. Y pues no hay nada erróneo de pensar así, pero ¿cuántas veces o cuánto más vas a permitir que el miedo te siga limitando? ¿Tú crees que las personas que tú admiras, los artistas, las personas famosos, los deportistas, no les da miedo? A todos nos da miedo porque es algo con lo que pues hemos aprendido a vivir. La diferencia entre las personas que logran algo y las personas que se quedan atoradas en el miedo es que uno lo hacen a pesar de tener miedo y obviamente buscan herramientas, buscan otras maneras de no enfocar su energía en el miedo. Y el miedo, ¿qué es el miedo? El miedo para mí es algo que te detiene, es algo que te distrae de crear tu vida, es algo que te distrae de crear tus sueños. Por ejemplo, pues no sé, yo antes decía, quiero dar conferencias, pero pues qué miedo hablar en público, ¿no? Siempre, la mayoría de las veces que queremos lograr algo, que queremos hacer algo diferente y que quieres, no sé, cumplir algún sueño que tengas, normalmente tienes una cantidad proporcional de miedos que llegan a ti, de todo lo que podría pasar y de todo lo horrible, cruel que sucedería. Y pues tienes dos opciones: cambiar eso, hacerlo a pesar del miedo, buscar otra posibilidad o permitir que te detenga. Entonces, ¿cómo sería si hoy eliges que el miedo no sea un impedimento para ti? Además, quiero contarte que el miedo es normalmente una de las 3 siguientes cosas. La primera es algo que has aprendido, es algo que te han pues implantado, te han dicho que pues no, qué miedo no tenerlo todo seguro, qué miedo salir de tu zona de confort. Probablemente puedes voltear y darte cuenta que ese miedo es algo que en el gobierno, en las noticias, en la situación de los países, normalmente te están implantando miedo. Otra de las cosas con las que puedes estar confundiendo el miedo es con la emoción. ¿Qué hacen o qué nos enseñas desde chiquito? No sé, tú vas a un lugar de montañas rusas y empiezas a sentir ese nudo en el estómago y empiezas a sentir como ese nervio, esa emoción. ¿Y qué es lo primero que voltean y te dicen? No tengas miedo. Entonces asociamos esa sensación de nudo en el estómago, eso que se empieza a encender en nuestro cuerpo, como miedo. Entonces la próxima vez que tengas miedo, puedes hacerte esta pregunta: ¿es miedo o es emoción? ¿Verdaderamente tengo miedo o me da emoción lo que podría suceder si esto sale bien? Esto es una de las principales cosas que me cambió la vida, porque normalmente esto me pasó hace poco que di una conferencia, un día antes empecé a sentir ese nudo en el estómago, esa sensación de ¡ay, qué nervio! Y en el momento en el que pregunté, ¿verdaderamente esto es miedo o me da emoción estar ahí? ¿Me da emoción hacer esto porque lo que yo había soñado, por lo que había trabajado mucho tiempo? Y cuando te das cuenta que es emoción, entonces como esos nervios, esa
esa energía como que te paraliza, simplemente empiezas a reconocer, ok, esto es emoción, claro, se siente como extraño porque no es algo a lo que estoy acostumbrado, pero ok, no es lo mismo contarte la historia de que es miedo a contarte la historia de que es emoción. Y la tercera, es que quizá es el punto de vista de alguien más, ¿ok? Muchas veces de nuestra familia, de nuestra sociedad, etcétera, es como, qué miedo hacer eso. Cuando estés diciendo, no es que qué miedo, pregúntate, ¿cómo quién estoy siendo? ¿O de quién me estoy comprando este punto de vista? ¿Quién tiene este punto de vista que está cercano a mí? No sé, tal vez es tu mamá, no sé, fue educada de una manera diferente y tal vez es su miedo que tú aprendiste y sigues pues viviendo con él. Entonces, una vez que tú te das cuenta que quizá ese miedo no es tuyo, es mucho más fácil no dejar que te limite. Otra pregunta que te quiero invitar a hacer es, si no tuviera miedo, ¿qué sería lo más grandioso que podría pasar con esta elección? Es decir, si no tuviera miedo, ¿qué elegiría hoy? Si no tuviera miedo y si no permitiera que el miedo me paralizara, ¿qué sería lo más grandioso, lo más increíble que podría pasar? Y algo muy importante es dónde estás enfocando tu energía. Tú eliges dónde ponerla. A todos nos pueden llegar pues estos momentos de miedo, de nervios, de emoción, de ir a las posibilidades. La diferencia es en dónde estás poniendo tu energía. ¿Te has dado cuenta que en eso en donde tú pones tu energía es como que se triplica al 1000? Si tú te empiezas a quejar de algo, empiezas a encontrar miles de cosas por las que quejarte. En cambio, si tú te vas, solamente como un ejemplo, a empezar a agradecer todo lo que sí tienes y te dices, hoy voy a agradecer, empiezas a darte cuenta de cuántas cosas no habías agradecido en tu vida. Entonces es lo mismo con el miedo. Si el miedo, tú empiezas a tener miedo y empiezas a decir, es que tengo miedo, esto me da miedo, lo único que se va a empezar a mostrar en tu vida es todos esos lugares en los que estás teniendo miedo. Entonces, ¿qué sería lo mejor que te pudiera pasar si no tuvieras este miedo? Y obviamente, quizá ese miedo, sí, te está mostrando algo en lo que requieres trabajar. Pero si ya te das cuenta, es muchísimo más fácil. Si te das cuenta que hay algo que te da miedo en tu vida, bueno, entonces puedes buscar una técnica, una herramienta, una terapia que te ayude a cambiarlo, pero una vez que ya lo identificaste. Y otra invitación que quiero hacerte es que no esperes al día en el que el miedo se te vaya por completo de tu vida para hacer algo, para accionar, para elegir. Quizá no se va a ir. Entonces, hazlo con todo y miedo. Hazlo a pesar del miedo. Hazlo y con todo en que no todo esté color de rosa y que no todo esté alineado. Lo puedes hacer. ¿Cómo sería tu vida si enfocaras tu energía en las posibilidades, en crear algo diferente? ¿Y cómo sería incluso enfocar tu energía en el escenario más grandioso? Porque el miedo lo único que hace es llevarnos al peor escenario, a que ya me voy a ir a vivir abajo de un puente, a que nadie me va a querer, a que me voy a quedar sola, a que me voy a quedar sin dinero. ¿Y qué si en vez de eso enfocas tu energía en cuál sería el escenario más grandioso que podría suceder si elijo esto a pesar del miedo? Además, quiero recordarte que algún día todos nos vamos a morir. ¿Y cómo te gustaría llegar al final de tu vida? ¿Vas a estar arrepintiéndote de todo lo que no hiciste y todo lo que te detuvo a hacer el miedo? ¿O vas a decir, a pesar de todo eso, voy a hacer que suceda, voy a hacer que funcione y voy a seguir eligiendo con todo y miedo? Y por último, otras preguntas que puedes utilizar cuando tengas miedo es, ¿cuánto más me podría divertir con esto? ¿Cuánta más facilidad podría tener? Porque normalmente el miedo viene asociado a que va a ser complicado, va a ser difícil, algo malo va a pasar. ¿Y qué tal que puede ser divertido y mucho más fácil de lo que te imaginas? Pero muchas veces no lo pedimos. Entonces simplemente puedes hacer la pregunta de cuánta más facilidad podría tener con esto. ¿Qué se requiere para tener muchísima más facilidad con esto de lo que he imaginado? ¿Y qué sería lo más grandioso que podría pasar para mí si dejara el miedo a un lado? Gracias por escucharme en este episodio del miedo.
quiero decirte que a todos nos pasa. También si tú te está dando como mucho miedo a hacer algo, está bien, a todos nos pasa, todos hemos tenido miedo, pero tienes una elección el día de hoy de no dejar que te siga limitando, de no dejar que sea un impedimento para crear cosas en tu vida. Te invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentras como tu coach de posibilidades y cuéntame si me quieres dejar un comentario de qué te ha parecido, si te gustó este episodio, lo voy a recibir con muchísimo cariño. Te veo en el siguiente episodio. Bye bye.